Muy bien, hermanos. Tenemos a las hermanas Fritz de vuelta entre nosotros. Gracias al Señor que pasaron un buen momento. Bueno, después cuenten y eso. Ahora no, es corto el tiempo, pero el tiempo que estuvieron en Bariloche, con la iglesia también pasando allá ese tiempo precioso. Vamos a Marcos, capítulo 8. Que el Señor nos hable por medio de su palabra. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Jesús está haciendo milagros. Ya casi que Él se está dando a conocer, está dejando darse a conocer. Todavía no había anunciado su muerte, pero estaba ahora entre la multitud. Y dice ahí, Marcos capítulo 8, 34, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Yo recuerdo que hace muchos años atrás había un gran movimiento de misiones y se hacían congresos misioneros. Ahora ya casi se dejaron de hacer. Lamentablemente escuché decir de un pastor prominente, por lo menos en esta ciudad, que ya nadie está interesado por las misiones, que no se tienen que hacer más congresos misioneros, porque no atrae gente. Tremendo. Y me acuerdo que tiempo atrás había un programa misionero, la Iglesia Bautista siempre salió a las misiones. Y me acuerdo que estaban haciendo algo en África, una Navidad para Ruanda se llamaba. ¿Te acordás, Pepe? Pepe tenía la remera, nos peleábamos por usarla. Como decía, una Navidad para Ruanda, era de un viaje. Y yo no me acuerdo, tendría 18 años, creo, por ahí. Yo quería ir allá. No sé con qué plata ni con qué permiso, pero uno en toda esa vorágine de los misioneros que venían a contar, que venían a hablar, contaban las experiencias, uno se envolvía en todo eso y que enseguida quería salir. Y más si había un congreso misionero. Y todo de misiones y las emociones estaban a full. Y cuando terminaba era cuando íbamos a los campamentos y enfocado a las misiones. Y el último día era como unas emociones todas contenidas ahí. Uno salía del campamento, volvíamos a casa y ya queríamos salir y no sé, mirábamos los mapas, agarrábamos los planiferios, marcábamos ahí. Pero yo me acuerdo que eso duraba poco, porque estábamos movidos por las emociones, por los testimonios de los misioneros, que son preciosos y nos motivan, por supuesto, y nos mueven. Pero en esto tenemos que tener en cuenta que no solamente son las emociones, no solamente son el moverse. El cristiano no se mueve por simplemente un par de emociones, sino que realmente tiene que haber una transformación. Realmente tiene que haber una transformación en su vida. Porque eso lo que sucedía era como un envión. El impulso llegaba y cuando se terminaba la emoción y caíamos en la realidad de que teníamos otras cosas que hacer y que la plata que en vez de ahorrar por las misiones, el dinero que yo tenía, bueno, mejor, no sé, me lo gastaba en ropa o en otras cosas y ya no era más la prioridad. Ya no era más la prioridad. Y acá lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, no solo a los discípulos, sino a toda la gente. Porque si acá quedaría que Jesús le dice esto a los discípulos, quedarían los discípulos, pero acá es la multitud y sus discípulos. La multitud y todas las personas que lo seguían a Jesús. Él les está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí,
Si ustedes me quieren seguir, lo primero que tienen que hacer es negarse a sí mismo. Y ahí ya hay como decir, bueno, ¿quién quiere negarse a sí mismo? Yo hago mantenimiento en una sociedad de fomento. Y ¿saben lo que sucede? No solamente en esa sociedad de fomento que conozco, sino en todas las sociedades de fomento y en los clubes inclusive, es que ya no hay personas que trabajen por el amor a la institución. Si no les pagan, no hacen nada. Si no les pagan, no se mueven. Ya no hacen nada si no hay dinero atrás. Bueno, yo voy a ir a limpiar, pero me tenés que pagar. Yo voy a ir a acomodar, no sé, a pintar la pared de la sociedad de fomento, pero te paso un presupuesto y pagame. Ya nadie está interesado. Tal vez antes sí estaban interesados, mucho tiempo atrás, pero ya ahora la gente cada vez se está mirando a sí misma. Cada vez la gente, inclusive en el ámbito evangélico, se mira a sí misma. Y ya no hay ese fervor de decir, venimos a la iglesia, no sé, todos nos turnamos a limpiar, a cambiar las cortinas, a hacer, no sé, acomodar las sillas. Pasa en casi todas las iglesias. Y acá Jesús lo que está diciendo es, si alguno quiere venir en pos de mí y quiere ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Quién se quería negar a sí mismo en aquel entonces? Estaban buscando la liberación de Roma, había una opresión del gobierno, cada uno pensaba en lo suyo propio, no muy diferente a lo que hoy nos pasa. Nadie quería negarse a sí mismo. Pero ahora Jesús sigue diciendo, y esto es una locura, dice, tome su cruz. ¿Cómo tome su cruz? Es como decir ahora, a los tiempos de ahora, si estaría la silla eléctrica, decir, tome la silla eléctrica. O sea, un lugar donde vas a morir seguro y donde mueren los peores criminales. Tome su cruz y sígame, y sígame. Siguiendo el tema de la gran comisión, yo creo que lo que tenemos que, en primer lugar, dejar las cosas en claro. ¿Vieron cuando quieren hablar con alguien y decir, bueno, vamos a vivir juntos? Bueno, vamos a dejar las cosas en claro, vamos a poner los límites, o vamos a ver cómo es el tema. El tema es que Mateo 8, 34 y 35 no lo puede hacer nadie a menos que sea un hijo de Dios. No lo puede hacer nadie. Salvo que tome este lugar o la iglesia como un club, una sociedad de fomento y les guste venir y les guste hacer cosas. Pero lo va a hacer hasta un tiempo, hasta que encuentre algo mejor para hacer. Y después ya no lo va a hacer más. Porque nosotros hoy venimos acá, no porque lo obligamos a venir. Cada uno de ustedes viene, se levantó y viene por una motivación que su corazón sabe. Y si venimos acá a adorar al Señor y a escuchar su palabra, ¿quién nos manda eso? Nos podríamos haber quedado en nuestras casas. ¿Quién manda que el dinero que ustedes tienen lo den acá, en este lugar? Se lo pueden guardar y comprarse cualquier otra cosa. Es que simplemente estas cosas lo hacen aquellos que verdaderamente conocen a Cristo. Verdaderamente no vamos a hablar ahora, pero es el poder que Dios obra en la vida del creyente. El poder ese que cuando transforma el corazón de un hombre, lo cambia tan radicalmente que saca ese corazón y pone un corazón de carne y un corazón que haga todas las cosas. Un corazón que quiera servirlo, un corazón que quiera negarse a sí mismo, un corazón que quiera tomar la cruz. Pero no lo puede hacer si no tiene un nuevo corazón. Lo único que puede llegar a hacer es ir con un envión de muchas emociones. Predicamos un mensaje que te mueve a salir a evangelizar. Y decimos, vamos a ganar Bahía para Cristo, vamos, sí, todos en la euforia. Ahora vamos y salimos y ganamos gente. Vamos, vos, tu barrio, vos, ahora salí, predicá, mirá y oramos. Pero si soy un buen motivador, eso va a ser un envión. Como cuando empujamos un auto para arrancarlo, vamos con el envión. Pero donde se terminó el envión, quedamos ahí. Para que esto dure a lo largo del tiempo, necesitamos ser transformados.
necesitamos tener un corazón nuevo, un corazón que ame a Dios. Cuando yo hacía todas estas cosas, me pongo ejemplo yo porque es la persona más pecadora que conozco, soy yo. Entonces yo veía y seguía el impulso, pero después era una frustración. Cuando verdaderamente conozco a Cristo, ya después empiezo a mirar la palabra de otra manera y empiezo a ver que lo que Dios me dice que tengo que hacer no es un peso para mí, es un gozo. Es un gozo venir a la iglesia, es un gozo dar mi dinero al Señor, es un gozo ir a predicar a otro lado, es un esfuerzo, tengo cansancio, pero no importa porque comprendo la obra de Cristo, comprendo que Él murió por mí, un pecador que no se merecía la gracia del Señor. Y entiendo y soy deudor y entonces yo ahora entiendo que necesitaba una gracia como cantamos más grande que el pecado. Y ahora soy movilizado para hacer la tarea de trabajar para el Señor y trabajar para la obra del Señor. Ahora, hermanos, si ustedes se dan cuenta, este texto dice, no solo están los discípulos, hay gente, la multitud. No solo lo que eran llamados para una tarea específica, como los discípulos. Está el resto de la gente, y es al resto de la gente que Jesús les habla, que Jesús les dice, ustedes se tienen que negar, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos. Yo creo que si Jesús quería hacer un marketing para ganarse gente, esto los alejaba más. ¿Vieron que a veces dicen que para hacer carteles o para hacer una publicidad, no utilizar la palabra no? Por ejemplo, a veces que dicen, hay un congreso, no te lo podés perder, porque los publicistas dicen que el no es negativo. Y entonces cuando la gente lee no, y no sé, sí, me lo voy a perder. No quiero, no tengo tantas ganas de ir. Pero es psicología. Y acá Jesús no se basa por la psicología. Jesús dice, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos. O sea, no importa lo que vos tengas, no importa lo que te pase, no, negate a vos mismo. Dejá todo lo tuyo a tu lado, porque ahora te vas a enfocar en una cosa, que tenés una cruz. Un lugar donde mueren los delincuentes. Eso tenés que tomar todos los días. Aunque el trasfondo de la cruz es mucho más amplio, pero el Señor dice, es la única manera de seguirme. Creo que si hay algo que debemos considerar cuando leemos acerca de nuestro Señor Jesús es que no tiene dos clases de discípulos. Los que dejan atrás todas las cosas, los que dejan todo, lo que se niegan para servirle y los que no lo hacen. El trabajo del discipulado es para todos los cristianos. Y yo sé que hay muchos que somos cristianos acá y sé que todavía hay otros que están en proceso de salvación. Leía a un misionero, William Carey, en 1792. Él escribe en un diario, en un boletín mensual, y él pone un pensamiento. Dice que la gran comisión era un deber y un privilegio para todas las generaciones. Aquel que era transformado, que verdaderamente conocía a Cristo y salía a predicar el Evangelio a otro lugar, ese hombre estaba sembrando a otras generaciones. Pero no es un deber que tengo que hacer porque me manda el movimiento misionero. Él lo veía como un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio servir a Cristo. Y creo que es lo que hoy nos tenemos que preguntar. Para nosotros es un privilegio venir y reunirnos, venir y cantar al Señor, dar las ofrendas para la obra del Señor, salir y predicar. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? No es una responsabilidad, no es una prioridad en nosotros. Ser un discípulo de Cristo es ser esclavo de Cristo también y confesar su nombre. Yo creo que el Mateo capítulo 10, búsquenlo por favor ahí, 32 al 33. Mateo 10, Jesús les dice claramente, 10, del 32 al 33.
Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces podríamos agregar más todavía, que un cristiano o un discípulo, un cristiano, entonces por consecuencia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, un cristiano tiene que hacer discípulos. Un cristiano tiene que hacer discípulos. Verdaderamente. Cuando ustedes, el Señor los atrajo hacia ustedes, se convirtieron. Hay algo que no podemos dejar de decir, lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que el Señor hizo en nosotros. No podemos dejar de decir, decían los discípulos, lo que hemos visto y oído. Por más que haya persecución, no podemos dejar. Ahora, de acuerdo a este texto, entonces creo que podríamos decir que el llamado a ser un discípulo es un llamado a confesar nuestra lealtad a Jesús en un mundo hostil. Somos llamados a confesar nuestra lealtad a Jesús en un mundo que dice, pero vos vas a la iglesia, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Sos cristiano? Claro. Con razón, sos un ignorante. Y rebajan. Pero somos llamados a confesar a Jesús. En un mundo hostil a Dios, a servirle a Él y su misión. Pero ahora yo creo que hay una implicación más fuerte en estos versículos. Porque dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, Señor, yo te voy a confesar y yo te voy a confesar delante de los hombres, cueste lo que cueste, no me importa. Yo no sé si nosotros oramos al Señor porque debemos hacerlo como algo que tildamos en el día, o leemos la palabra cada día porque hay que hacerlo y tildamos, ya está, lo hice, o lo hacemos porque verdaderamente lo anhelamos a Cristo y estamos enamorados de Jesús y lo anhelamos a Él y lo queremos servir a Él. Yo no sé si sucede eso. Si sucede, gloria a Dios, porque lo estás buscando con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Y si no sucede, creo que tenés que conocer al Señor. Tenés que conocer al Cristo. Tenés que ver la obra de la cruz, que Él vino para salvar a los pecadores. Y el impulso te va a llevar a que vos hagas eso. Que nadie te lo diga. Te pueden hacer recordar que tenés que hacerlo, pero cuando un hijo de Dios nace de nuevo, estas cosas las hace como por inercia. Y esto es lo que también lleva a la gran comisión. A predicar el Evangelio no porque me lo están exigiendo de una denominación, sino porque salimos al mundo a decirle, Cristo es la salvación. Cristo vino al mundo, escuchen. Jesús vino a morir por los pecadores, escuchen. Somos embajadores de Dios, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, busquen a Dios. Por eso el carácter radical de esta orden de hacer discípulos a veces parece estar lejos de los hábitos que tenemos. Yo creo que ser cristiano no es aprender una nueva conducta. Ser cristiano no es un librito, ¿cómo ser cristiano? 5 pasos para ser cristiano. No. Ser cristiano es que Dios saque tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne y ponga un corazón que comienza a ser regenerado para buscarle a Él, amarlo a Él, seguirle a Él. Y vos salgas como, no sé, vieron como un cohete, como una bomba, ¡boom!, impulsado, porque es el Señor el que te da la fuerza. No es un cambio no es algo una forma de pensar nueva ser cristiano. En un sentido en que es algo que una organización, sino que tiene que haber una fuerza que entre a tu vida y que te transforme y te cambie completamente. Y vos veas que hay luchas,
hay cosas que estás luchando con el pecado, pero hay un avance. Hay un avance y un deseo para que otros conozcan de Cristo a medida que yo voy conociendo de Él, a medida que yo voy siendo transformado. Y esto lo entendían los discípulos. Imagínense los discípulos cómo tomaron estas palabras de Jesús. Y las instrucciones de Jesús eran claras. Se tienen que negar a sí mismos, no hay otro camino. No hay un evangelio fácil. No hay un evangelio de dejar la cruz por un tiempo y cuando tengas el deseo y el ánimo, tomala. No, todos los días tenés que morir. Todos los días. La misión de evangelizar al mundo, una tarea que deben lograr mediante sus testimonios personales respecto a la vida. Jesús le estaba enseñando esto, respecto a la vida que tiene que morir, que muere, respecto a esa vida. Y también a la vida, a la muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. De Jesús. A veces vemos como que Jesús, claro, ya Él sufrió en la cruz, ya Él todo, y yo ahora vivo tranquilo. Yo ahora ya no sufro más dolor. Jesús, vos sufriste el dolor. Ahora yo tengo que vivir cómodo. Ahora yo tengo que hacer el menor esfuerzo. Hermanos, la cruz nos marca lo que nosotros tenemos que hacer. La cruz nos dice el estándar de Jesús. Tenés que morir. Y la obra en la cruz, es mucho más grande, porque ahí se pagó una deuda que no podíamos pagar. Me gusta una definición que saqué de un libro que se llama El enrejado y la vid. Un libro que habla del discipulado. Y dice de la gran comisión: la comisión no trata esencialmente de evangelizar por ahí en algún otro país. Es más bien una comisión que hace de la tarea de hacer discípulos algo que toda iglesia y discípulo cristiano debería hacer normalmente y de manera prioritaria. O sea, es imposible que un cristiano no le hable a otro de Cristo y éste le siga y después él mismo se comprometa en guiar a esa persona a crecer. Es imposible. Un cristiano lo debe hacer. Tiene que ser su prioridad. Pero tiene que ser su prioridad en todas las áreas. Invertir en esa persona espiritualmente tiempo. Invertir el dinero, invertir horas de siesta, horas de sueño. Invertir viajes inesperados, no sé, para ir a ver y ayudarle y abrir la Escritura y darle lo que necesita de lo que dice el Señor. Mirá, en lo que estás pasando, Jesús dice esto en su palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si no leemos la Biblia, si no aprendemos del Señor, si no buscamos al Señor, si no oramos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que lo tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, lo tenemos que hacer. Me gusta el libro de Hechos. El libro de Hechos está escrito por Lucas y registra los primeros 30 años de su historia, de los primeros discípulos. Y vemos cómo ponían en práctica esta confesión y lealtad, a pesar de ser objetos de persecución. Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Cuando está la gran comisión, cuando Jesús le da esta orden, Él se la da a los que le siguen a Él. Y ellos lo entendieron y lo empezaron a poner en práctica. Y noten que en Hechos capítulo 4, ellos mismos se consideraban siervos de Jesús. Pero acá está de vuelta esto, que ellos pueden decir esta declaración de Hechos 4, capítulo 29 al 31, porque tenían al Señor. De otra manera, alguien que no conoce a Cristo no lo puede hacer. Noten ahí. Y ahora, Señor, dice, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan milagros o curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, dice la Biblia de las Américas. Hechos 4 dice que ellos hablaban con valor.
Tiene que haber algo muy fuerte en la vida de un hombre. Hay dos opciones, hermanos. O somos muy tontos, si queremos perder nuestra vida por Cristo, y estamos perdiendo todos el tiempo acá, o verdaderamente Cristo nos transformó y hay algo adentro nuestro que no me importa perder la vida. No me importa que yo haga esto y no me paguen por hacerlo. No me importa, lo voy a hacer porque hay algo dentro de mí que no lo puedo callar. Jeremías tenía, precioso el profeta Jeremías, cuando dice había un fuego adentro que no lo podía contener, había un fuego que no podía parar, tenía que hablar, si no lo hacía me quemaba. Es la única manera de hacer esto. Y es más, si tengo que pagar para hablar, voy a pagar. Si tengo que gastar dinero para ir a hablarles a otro de Cristo, lo voy a hacer. Pero eso lo hace solamente una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios, que entiende el Evangelio, que entiende la obra de Cristo, que entiende que la gracia es mucho más grande que esta vida pasajera, que todo lo que tengo de acá, todo esto, ¿qué es? Nada, carne y sangre. Todo va a pasar. Lo que yo piense, lo que haga, mis ideales de, no sé, de hacer una iglesia más grande, de tener un hogar, no sé, va a terminar. Lo que es eterno es el Evangelio. Lo que es eterno es que los hombres sean rescatados de las tinieblas y sean trasladados a la luz. Para eso está la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está para atacar las puertas del infierno con el Evangelio. La iglesia, ¿vieron que dice el texto? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es que la iglesia está ahí golpeando, sacando almas del infierno, predicando el Evangelio. Y Satanás tratando de resistir, que no avancen estos. Pero la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a prevalecer en el nombre del Señor, porque es en su nombre que vamos. Ellos tenían valor, ellos entendieron las palabras de Jesús. Cuando desciende el Espíritu de manera tan dramática sobre los discípulos, sobre todos ellos, dice en el versículo 11 de Hechos 4 que proclamaban las maravillas del Señor. Proclamaban las maravillas del Señor. Y hablaban en lenguas, hablaban en otros idiomas las maravillas del Señor. Según dice Joel, que es ese Espíritu de Dios que iba a ser derramado sobre toda carne. Sobre toda carne, iban a hablar las palabras del Señor. Y ese es el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Es el que va a prevalecer, el testimonio de Jesús, su palabra. Y es cierto que hablaban los líderes, los maestros, los ancianos, hablaban la palabra de Dios, pero toda la iglesia también testificaba del Señor. ¿Vieron que está Primera de Timoteo, capítulo 3, requisito para los obispos? Y uno dice, bueno, para los obispos, yo no tengo que hacer caso. No, hermanos, léanlo, es para todos los cristianos. Porque Pablo dice, todos los que están cumpliendo esto, apartá a uno de esos hombres para la obra del ministerio. Pero es todo lo que tenemos que hacer. Tito, capítulo 2, para las mujeres, precioso también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir la palabra del Señor, buscando hacer discípulos, hacer algo. Yo sé que a mi suegro le encantan las piedras. Lo apodaron Mr. Piedra. Él cuando trabajaba en el campo buscaba flechas y miraba y observaba. Y hay que tener una agudeza para localizar entre medio de pastizales flechas. Bueno, él lo podía hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando a quién hay que evangelizar? ¿Quién puede escuchar del Evangelio? ¿Quién necesita del Evangelio? Aún entre nuestros hijos, ¿dónde hay que ajustar? ¿Dónde mi hijo, tiene, no sé, alguno de ellos un corazón más rebelde? Necesito más oración, necesito predicarle más el Evangelio, necesito poner esa atención. Y a los que no tienen hijos, que ya los criaron, o los que no tienen, ver quién necesita escuchar el Evangelio. Hermanos, a cualquier parte del mundo donde vayamos, los pastores siempre van a tener trabajo, ¿saben?
porque en todos lados hay pecadores y siempre hay trabajo. En todos lados necesitan el Evangelio. Y más en una sociedad que se cree que es cristiana. Y más en un ambiente que se cree algunos que hasta son cristianos y nacieron de nuevo. Hay que volver a reevangelizarlos tal vez, porque no cumplen la gran comisión. No están predicando, no están poniendo los ojos en Cristo en esta tarea. Y hay que volver a hablarles. ¿Cómo podemos compartir las palabras unos con otros? Efesios capítulo 4, no lo vamos a leer todo, pero Pablo enumera los dones que Cristo, cuando ascendió, le entregó a la iglesia. Y estos se refieren a los ministros de Cristo que edifican a la iglesia. Y en otras partes de la Biblia, como en Romanos capítulo 12 o Primera de Corintios capítulo 12 también y capítulo 14 y Primera de Pedro capítulo 4 también. Ahí los dones se refieren a la gracia que por medio del Espíritu cada creyente recibe para edificar a la iglesia. No solo los maestros, ancianos, los pastores, no solo esos, sino que todos los creyentes. Todos los creyentes. Cuando el Señor Jesús nos salvó, cuando el Señor Jesús nos rescató de las tinieblas, Él dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora el Señor Jesús da a estos hombres rescatados de las tinieblas a la iglesia. Es como un regalo para la iglesia, los ministros, los pastores, pero a su vez de aquellos que son salvos cada vez. Él les da dones, son regalos que vienen con el botín, son regalos que nuestro Rey cuando nos rescató le da a la iglesia y nos da dones para que nosotros podamos usarlos en la iglesia y para que la iglesia sea edificada no para mí mismo, no para edificarme a mí mismo y decir, wow, qué buen pastor que soy, qué buen predicador. No, es para que la iglesia sea edificada. Y esto tiene que ver con lo que leímos al principio, es negarme a mí mismo. Todo lo que tenés por la gracia de Dios, todo lo que Dios te dio por gracia, es para que digas, no, Señor, no yo, no a mí, Señor, sino que a tu nombre den la gloria. Solamente para que la iglesia sea edificada, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. No yo, Señor, no yo. De la misma manera, también nosotros tenemos que comenzar a ver. Y yo creo que, así como hice este mensaje a principio de año de la gran comisión, yo creo que es algo que no tenemos que perder de vista en todo el año, hermanos. De apuntar a ser discípulos. No para que venga más gente. Es más, estamos medio apretados, casi que algunos tendríamos que salir. Pero gloria a Dios, si el Señor trae a los que han de ser salvos, gloria a Dios. Pero todavía nosotros necesitamos cumplir el mandato del Señor. Nosotros lo debemos hacer. Una iglesia bíblica cumple la gran comisión. Una vez le dijeron a un pastor, había un muchacho que se estaba yendo de otra congregación, buscando una congregación bíblica. Y estaba viviendo en otro lado. Se fue de la iglesia no porque sea una iglesia que enseñaba mal, sino porque se había ido a vivir a otro lado. Y el pastor antiguo, el muchacho le dijo, creo que encontré una iglesia, pastor. Pero ¿cómo sé si es bíblica? Y el pastor le dijo, sabio, fíjate si cumplen la gran comisión. Fíjate si cumplen bíblicamente la gran comisión. Una iglesia que ama a Cristo, que se niega a sí mismo, que toma la cruz para seguir al Señor y que está acá por amor a su Señor y hace todo por la gracia de Él, porque sabe lo que recibió, va a cumplir la gran comisión. Lo va a hacer. No hay necesidad de andar diciendo, dale, salí, dale, evangelizá, dale, estás quedado. No, lo va a hacer automáticamente. Y es verdad que Dios da dones y oramos que el Señor levante evangelistas en este lugar. Porque un evangelista está constantemente hablando de Cristo. Y es rápido en eso y
Y está, y se para en la calle y no importa, para alguien y dice, che, ¿vos conocés al Señor? ¿Alguna vez te hablaban de Cristo? Y si estás al lado de Él y vos decís, ¿qué hace este payaso? No, yo no haría eso, pasás vergüenza. A veces da ese temor, ¿no? Pero el hombre que tiene ese don lo hace, no le importa nada. No le importa si lo insultan, le dicen algo, lo va a hacer. Y oramos que el Señor levante hombres, mujeres que le prediquen y le enseñen a otras mujeres la palabra del Señor. Creo que si hay algo que debemos considerar entonces en todo esto, la obra del Señor. En toda la Escritura nosotros vamos a encontrar, los discípulos obraron de la misma manera, no impulsados por motivaciones, sino llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, verdaderamente, llenos de la palabra del Señor. ¿Estamos llenos de la palabra del Señor? ¿Abrimos la Biblia y la leemos todos los días? ¿Lo buscamos al Señor? ¿Saben que una manera en la cual todos luchamos con pecados y con tentaciones? La manera en que vos vas a ganar la batalla en tu corazón contra el pecado es que estés lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Porque cuando viene la tentación, está fresca la palabra de Dios en tu mente. Está fresca en tu corazón y enseguida respondes con la palabra de Dios. Pero a su vez, para hacer esta tarea de que otros conozcan a Cristo, es ser llenos de la palabra del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Pablo lo sabía de esa manera. Efesios capítulo 4 habla de los dones. Efesios capítulo 5 dice, ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de trabajar en la iglesia. Es la única manera que también Pablo exhorta a los cristianos. Dice, en vez de emborracharse con vino, que antes lo hacía, no lo hagan más, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la palabra de Dios. Si antes estás luchando con vicio, no sé, con un montón de cosas, con chisme, con pornografía, con malas juntas, sé lleno de la palabra de Dios. Basta, deja esas cosas y metete en la palabra de Dios, la única manera que vas a poder librarte de eso. En Colosenses capítulo 3, fíjense ahí, leemos algo similar. Solo estoy yendo de acá para allá para poder reafirmar lo que Jesús enseñó, de que una persona transformada se va a negar a sí mismo, pero lo puede hacer por una persona por medio de Cristo. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y acá habla que lo que había en medio, que lo que habita en medio de ellos es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Se juntaban en una casa y estaba la palabra de Cristo. Se encontraban con alguien para hablar y estaba la palabra de Cristo. Se juntaban a tomar mate y estaba la palabra de Cristo. Bueno, eso lo agrego yo, lo del mate, no es bíblico. Pero bueno, supongamos que había algún argentino ahí. Y dice que cantaban a Dios con acción de gracias. Y esto da como resultado que hablen entre sí con un lenguaje reverente y alentador. ¿Por qué? Porque se enseñan y se amonestan. Se enseñan y se amonestan. A veces he escuchado cristianos, no acá, entre nosotros, pero en otros lados, que yo los tenía como fieles cristianos, y a veces estás en una situación que estás charlando y de golpe se le escapa un insulto y dice una mala palabra y uno se queda, epa, ¿qué pasó ahí? ¿No? Como que mirá lo que salió de la boca y me recuerda todo esto. Mirá, se mandó una, ¿no? Y bueno, el Señor dice que nuestro hablar tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro hablar, cuando nos encontramos o cuando estamos entre hermanos y entre otros también que no son hermanos. Romanos capítulo 15. Por favor, ahí, vamos un cachito. Lo tengo acá en las notas que tomé. 15, 14.
Fíjense, Pablo le habla a los hermanos y él tenía una convicción, y es esta, dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. ¿De quién está hablando acá Pablo que instruyen? ¿Solo los discípulos? No, la iglesia, porque dice hermanos. No son los que están en prominencia, maestros, pastores, obispos. Él dice hermanos, ustedes están llenos de la palabra de Dios. Es un gozo tan grande cuando a veces viene un hermano y me dice: estaba pasando por este problema, fui a la casa de tal hermano a visitar, un hermano acá entre nosotros, o familias que están nomás y que uno conoce, y dice: tenía este problema y me aconsejó de esta manera, me hizo ir a la Biblia y ver esto, y realmente lo vi, y gracias a Dios. Y yo digo, gloria a Dios, porque no dependen de un solo hombre o de dos. La iglesia misma está aconsejando, la iglesia misma está poniendo la palabra de Dios entre ellas, cuidándose, guardándose, porque somos un cuerpo. Y cuidándose, y Pablo lo que está diciendo acá en Romanos 15 es eso, que los cristianos se instruyen y aconsejan mutuamente. Lo hacen mutuamente. Y en Hebreos, que lo vimos cuando Pepe compartió Hebreos, capítulo 3, el escritor de Hebreos plantea esto mismo en 2 ocasiones. Ahí en Hebreos capítulo 3, 12, fíjense. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, ojo, hermanos, entre ustedes, cuidado, puede haber alguien. Miren, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros. Cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. A veces pasa que vemos a alguien tener problema y decimos, mira, llama al pastor para que te ayude. Llama al pastor, no, esto tenés que hablarlo con el pastor. Está bien, si es un problema que nos sobrepasa, que no sabemos qué aconsejar, y antes de decir una burrada, mejor tratá de que el pastor por lo menos escuche y no le diga cualquier cosa. Pero hermanos, lo ideal sería que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, llenos del Señor, y que en ese momento digamos, mira, te está pasando esto, guarda. Tu corazón engañoso te está haciendo caer en esto, cuidado porque te va a contaminar con tu corazón y vas a contaminar al resto de los hermanos. Y ahí enseguida el consejo en amor, considerándonos a nosotros mismos también. Y enseguida poniéndole el foco, está desenfocado, bueno, mirá, pasa esto. Y ahí, bueno, y es una gran ayuda para la iglesia. Es como que todos estamos velando por los hermanos, unos por otros. Y el autor de Hebreos lo dice acá. Tengan cuidado, ojo, que no haya un corazón de incredulidad. ¿De dónde nacen las cosas malas? De adentro del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esa amonestación solo puede significar que Dios quiere que todos los cristianos se hablen entre sí con frecuencia, instándose y alentándose a permanecer con Cristo. Y en el capítulo 10 de Hebreos dice otra cosa importantísima. Hebreos 10:24. Vuelve a referirse a lo mismo en uno de los pocos versículos del Nuevo Testamento en que se les dice a los cristianos que asistan a la iglesia. Esto es claro. Capítulo 10, versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No es, le decimos al hermano, vení a la iglesia porque tenés que venir.
no tengo ganas de venir. No, vení porque tenés que estar. La gente te está mirando, vení. No, uno viene por el Señor, porque ama al Señor. Por más que en este lugar seamos 2 o 3, venimos por Él. Y venimos porque le amamos a Él y porque hay algo que, como al principio veíamos, es algo que nos impulsa a hacer. Yo, si estoy en una sociedad de fomento, como decía hoy, o en un club, si no tengo ganas de ir, no voy. ¿Qué me importa? No voy. Encima tengo que ir a una cancha de fútbol a pagar para ver a un club que pierde. Bueno, menos Bellavista, que gana siempre, está el hermano Johnny, a veces lo voy a ver. Pero, ¿qué necesidad tengo de gastar mi plata por él? No voy. Bueno, no vaya, está bien. Pero venir a la iglesia no es para pasarla bien. Es porque vas a cantarle a tu Señor. Es porque vas a cantar verdades que están escritas en alguien que hizo una canción y te recuerdan la gracia de Dios, cómo te rescató, cómo te salvó. Vas a escuchar la palabra de Dios, vas a ver a otros pecadores salvados por la gracia de Dios. Te vas a juntar y te vas a abrazar y le vas a contar tus cargas y van a orar por vos. Y vas a salir a afrontar la vida o vas a salir a afrontar este mundo hostil de otra manera, sabiendo que no estás solo y no estás sola. Pero no puedo dejar de estar con la iglesia del Señor. No puedo estar lejos de ellos. Lean los salmos. David decía, prefiero, Señor, estar en otro lugar, pero quiero estar, aunque sea en la puerta de la casa del Señor. Prefiero estar en tu presencia. ¿Qué podemos ver? Cosas prácticas que nos dicen la palabra de Dios. De poder compartir a otros de Cristo, de poder ser animados, de poder animarnos a esto, de poder seguir discipulando, de poder seguir predicándole el Evangelio a nuestros hijos, entre nosotros y afuera. Cuando a veces, ahora perdemos el foco y a veces ya no vemos, a los únicos que vemos tocando puerta por puerta son los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y saben, yo hablo a veces con ellos, porque me rompe el corazón que estén tan engañados. Y enseguida tengo un folleto para entregarle y decirle, yo creo en Dios, déjame hablarte. Y ya está. Pero nosotros tendríamos que salir puerta por puerta también. Si hay algo que verdaderamente nos transformó, si hay algo que... Miren, el apóstol Pablo en Romanos, él dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto. Que Él murió, que Cristo murió por nosotros. O sea, era como que el amor de Cristo al apóstol Pablo lo apretaba, lo apremiaba, dice otras traducciones. Y es un amor que es como algo que se aprieta y sale así para adelante. Pablo utiliza esa palabra. Me aprieta tanto el amor de Cristo que no puedo dejar de hablar de Él. Y hermanos, el apóstol Pablo fue, creo que en la historia, por lo menos de cuando él se convierte, no hay otro hombre como él. Es excelente en su teología, en su doctrina y en su vida práctica cristiana. Y él salía y predicaba y murió por Cristo. Y murió por Cristo. A ver, ¿qué podemos ver de esto? Nosotros tenemos que ver, y para resumir, y hablando también del apóstol Pablo, yo creo que vale la pena leer detenidamente Primera de Corintios, si pueden, todo, Primera y Segunda de Corintios, porque el apóstol Pablo les habla a una iglesia que comenzó a ser hostil hacia él. Él se empezó a enseñar a la iglesia y la iglesia que comenzó a decir, ¿y quién es este que viene a enseñarnos? Este quiere sacarnos plata, este quiere hacerse un nuevo cristianismo. Y el apóstol Pablo tenía que empezar a decir, no, yo vengo en nombre de Cristo, yo vengo porque el Señor me cambió. Y él sufría mucho por esa iglesia. Y si nosotros leemos detenidamente los capítulos de Primera de Corintios, por lo menos, yo creo que ahí Pablo le está diciendo también, enfocando que no todos son iguales, no todos van a servir de la misma manera, pero cada uno desde su lugar tiene que predicar el Evangelio.
Cada uno de donde está tiene que edificar la iglesia. Y es interesante cuando Pablo presenta en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, a Timoteo. Si ustedes lo buscan ahí rápidamente. Pablo conocía a Timoteo. Dice, a la iglesia le está diciendo, si llega Timoteo, mirá que esté con vosotros con tranquilidad. O sea, a Pablo lo habían aporreado de todos lados, habían dudado de su apostolado, habían dicho que él quería juntar mujeres para juntarlas para que hablen bien de él. O sea, estaban tirando abajo su ministerio, le estaban diciendo que él venía a buscar plata para llevar a la iglesia de Jerusalén y que él solo quería la plata. Tremendo. Ahora Pablo, ya un poco más tranquilo, le dice, miren, va a venir Timoteo, mi hijo Timoteo, pero traten que esté entre ustedes con tranquilidad. Y él les dice, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Cuántos podemos decir que estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cuántos podemos decir, yo me puedo parar acá y decir, miren, hermanos, va a venir otro hombre a predicar, recíbanlo, porque él es un buen discipulador como lo soy yo. Él es un excelente cristiano como lo soy yo. Él es un hombre que anda en integridad como lo soy yo. ¿Pueden decir eso ustedes? ¿Pueden decir eso mis hijos de mí? ¿Verdaderamente ando en integridad? ¿Verdaderamente predico el Evangelio? ¿Verdaderamente me ven que yo abro la palabra de Dios y busco al Señor todos los días? ¿Me ve mi familia haciendo eso? Pero sobre todo, ¿me ve el Señor que yo hago eso? Gracias a que son discípulos de Jesús y están llenos del Espíritu Santo, del nuevo pacto, todos los cristianos tienen el privilegio, gozo y responsabilidad de involucrarse en la obra del Señor. Por lo tanto, si el Señor nos salvó y si el Señor nos llamó, entonces busquemos al Señor, prosigamos conociendo al Señor, hermanos, y a su vez hablémosle a otros de este gran Dios. Hablémosle a otro de la salvación de Cristo. Hagámoslo rápidamente. Tenemos ese privilegio y esa responsabilidad. Pero lo vamos a hacer a menos que nosotros lo podemos hacer, que seamos salvos. Que seamos salvos. Así que, si hay alguno acá que todavía no conoce a Cristo, que pida al Señor que conozca la obra de la cruz. El Señor recibe a los pecadores y el Señor perdona. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces no lo amamos. O a veces todavía no entendemos el Evangelio. Todavía no entendemos la obra de la cruz. No entendemos lo que es justificación. No entendemos lo que es una obra regenerada. Pero cuando la empecemos a ver a través de la palabra, vamos a decir, ¡wow! Mirá lo que hizo el Señor. Y vamos a ir y predicar. Que podamos ser una iglesia que hable de Cristo porque lo amamos a Él. Y porque no podemos dejar de decirlo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nos llamas a que podamos ir y predicar tu palabra. Pero, Señor, si tu poder no va con nosotros, no podemos ir a ningún lado, Señor. Si tu Espíritu Santo no está dentro nuestro, Señor, no podemos hacer nada, nada. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos no solo para vivir, Señor, te necesitamos hasta para respirar. Necesitamos de tu gracia, necesitamos, Señor, de que nos lleves a tu palabra y nos abras el entendimiento para que cada día comprendamos la obra de tu Hijo Jesús y podamos contarle a otros del gran amor de Cristo que vino a salvar a pecadores. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te ame, que te busque, que venga cada domingo, Señor, no por
porque tenemos que venir para que nos vean, sino porque verdaderamente te amamos y porque queremos cantarte y adorarte y exaltarte y gozarnos en escuchar tu palabra, ser edificados unos a otros en las conversaciones que hay luego, en la semana, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir como fieles discípulos tuyos, Señor. Y sigue salvando, Señor, sigue salvando. Te damos gracias, Padre, y encomendamos todo este tiempo, toda esta reunión, Señor. Queremos cerrarla y encomendarla a ti, Señor, y despídenos en paz. Despídenos a nuestros hogares y a las tareas de hoy, a descansar, Señor, a salir con la familia, no sé, lo que hagamos, que lo hagamos para tu gloria, Señor, y que recordemos la obra de gracia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.